Gloria y honra. Damos la bienvenida a cada uno de nuestros amados hermanos, amigos, familiares que se han conectado a través de la plataforma de Facebook, aquí a nuestra escuela bíblica, alabado Dios, en la iglesia Misión de lo Alto, estudio bíblico número 2, alabado Dios, donde vamos a observar nuevamente y ver el llamado de Dios hacia un hombre llamado Moisés, alabado Dios. Que Dios te continúe bendiciendo y quédese conectado con nosotros. Si está la iglesia presente en el Facebook Live, por lo menos diga presente, déjese ver, haga un comentario, alabado Dios, y así sabemos y le damos crédito, alabado Dios. Pero no se acomode mucho, alabado Dios, que se acuerda de la pandemia, prepárese otra vez, alabado Dios. Dios le continúe bendiciendo. Dios le bendiga, amado. Amén. Dios le bendiga mucho más. Amén. Qué gozo de verle a cada uno de vosotros, aleluya, en esta tarde aquí en la casa del Señor, alabado Dios. Como ustedes pueden ver, los que ya alcanzaron sus expositores, y si no, pues mira, aquí está el nombre de la clase. Dios se aparece a Moisés en Horeb. Para usted que nos está viendo a través de Facebook Live, vamos a nuestra base bíblica, alabado Dios, con el permiso. Está en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 12. That's Exodus chapter 3, verses 1 through 12. Alabado Dios. God appears to Moses, ¿en dónde? En Horeb. Qué lindo. Vamos rapidito. Alabado Dios. Mi alma te alaba. A la lectura antifonal, amado. Lee la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, alabado Dios, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Alabado Dios. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. Y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel todos? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Alabado Dios. Y eso mismo vamos a estar hablando hoy. De esos momentos, aleluya, extraordinarios, que todos conocemos, alabado Dios, y cada vez nos llena de más fe y de más fuerza, alabado Dios, y confianza, porque el mismo Dios que habló, alabado Dios, con Moisés en Horeb, es el mismo que nosotros servimos hoy en día. Milenias han pasado desde aquel momento épico
cuando Dios vino, alabado Dios, aleluya, a hablar con este hombre Moisés en aquel arbusto. Alabado Dios, yo hice una representación, no está a escala, pero por lo menos representa, alabado Dios, aquella salsa, ¿verdad? The fiery bush, que dice la palabra de Dios. A mi imaginación la dibujé así. Pero fue algo extraordinario lo que todavía hoy en día, después de tantos miles de años, todavía se está hablando de aquel encuentro que hubo entre aquel hombre y Dios. Alabado Dios. Pero vemos que una vez más, no es que el hombre fue buscando a Dios, sino que Dios llamó a Moisés. Le hizo frente, lo llamó, lo atrajo, lo sedujo. Alabado Dios, a través de aquella gran visión. Alabado Dios, y eso vamos a hablar ya mismito. Hay tres objetivos, alabado Dios, de esta clase. Número uno, analizar el milagro de la manifestación divina en la salsa de Horeb. Número dos, apreciar la actitud que merece el haber conocido a Dios. Aplicar, número tres, la conducta de los principios de santidad revelados en la palabra. Pensamiento central, alabado Dios, hermana Ramonita. Nuestro Dios es sensible al sufrimiento de su pueblo y provee los recursos para su. Amén, alabado Dios. Hermanas Azalia, usted me podría dar el textuario, por favor. Sí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. Gracias, amada, gracias, hermana Ramonita. Datos generales acerca del tema. Cuando estemos pasando por momentos de mucha angustia, debemos mirar al Señor a través de la fe y esperar en su misericordia. Autor, Éxodo fue escrito por Moisés. Personajes que vamos a estar hablando en el día de hoy es Dios, Jehová Dios, Moisés, los hijos de Israel y el ángel de Jehová. El libro aproximadamente, alabado Dios, fue escrito, el libro de Éxodo, alrededor del 1440 y 1400 antes de Cristo en el desierto de Arabia. Lugar y el tiempo, todo esto es aproximado. En el año 1440 antes de Cristo, en el monte Horeb, en el desierto de Arabia. Alabado Dios. Y para que usted tenga con el permiso, conocimiento básico geográficamente, esta península es la península de Sinaí. Aquí está el monte Horeb, este es Egipto. Y esto aquí bien verdecito, alabado, es que Gosén. Y dicen que los que vivían en Gosén estaban ¿qué? Gozándose. Alabado Dios. Madián, alabado Dios. Aquí en el desierto arábico, alabado Dios, entre medio de Edom y el Mar Rojo quedaba Madián. Lo enseñan aquí porque no hay un sitio específico donde lo puedan, pero se sabe que según lo que cuenta la historia y lo que cuenta en la palabra del Señor, era entre Edom, el Mar Rojo aquí, en el desierto arábico. Madián quedaba más o menos aquí. Para que usted tenga una idea, alabado Dios, de dónde era que estaba Moisés, ¿verdad? Él pastoreaba por todo esto aquí, daba la vuelta y da la casualidad que estaba en donde aquí, cerca del monte Horeb. Acuérdese que si hay monte hay dos o tres, hay cordillera. En el monte de Horeb, pero había uno solo que era conocido como que el monte Horeb y el monte Sinaí, que es monte Sinaí. Ahí, en ese lugar del desierto de Sinaí o la península de Sinaí, es que entonces vamos a estar el trasfondo de nuestra historia o de nuestro texto bíblico en este día. Amén. Gloria a Dios. Y estas rayitas rojas y eso es parte del Éxodo, donde se cree, donde los hijos de Israel corrieron. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado Dios. El bosquejo de nuestro estudio del día de hoy, Dios se apareció a Moisés en llama de fuego de una salsa.
Falfa, con Z, no con S, porque salsa con S es otra cosa, pero falfa. Dios reveló a Moisés como el redentor, se reveló a Moisés como el redentor de su pueblo. Y número 3, Dios prometió estar con Moisés, alabado Dios, en el cumplimiento de la misión asignada, alabado Dios. Y qué bueno, porque siempre que Dios, aleluya, envía a uno, aleluya, en un compromiso, Él no nos deja solo. Y eso también lo vamos a estar tocando ya mismito, alabado Dios. Si usted se gozó de las lecturas diarias, ¿verdad? Bueno, no, ustedes no tenían pues discúlpenme. Pero ahora que lo tienen, cuando llegan a su casa, con el tiempo, pues entonces van y lo leen porque es hermoso, alabado Dios. Discúlpenme. Alabado Dios. La introducción, amado. Los milagros más asombrosos de la Biblia son aquellos en que Dios mismo se dio a conocer a sus siervos. Ustedes saben que cada uno de estos fue algo impactante. Como digo yo, que todavía hoy en día se está hablando de ello. Alabado Dios. El caso de su aparición a Moisés en Horeb es uno de esos. En la palabra hallamos muchos milagros. Al estudiarlo aprendemos esto, amado. Siempre que Dios hace algo sobrenatural, tiene el propósito de darse a conocer al hombre. Lo mismo ocurrió con nosotros. Alabado Dios. Algo sobrenatural pasó en nuestras vidas cuando Dios se nos reveló. Alabado Dios. Y nosotros accedimos, aleluya, entonces a venir a los pies de Cristo. Alabado Dios. En el caso de la salsa, con Z del Ebro, como dice el anuncio, alabado Dios. Ardiente en Horeb. No solo hubo un milagro sobrenatural, sino que Dios habló. Si Dios habló, Moisés estaba aquí. Exacto. Con Moisés se dio a conocer a él. Resulta también asombroso la actividad o la actitud de Moisés al querer saber la verdad completa de aquella visión. Siempre él loable, alabado Dios, o de alabanza, ¿verdad? Querer conocer lo que Dios nos quiere decir. Recordamos a los hermanos de Berea cuando escudriñaban cada día la Escritura para ver si lo que había oído de los mensajeros del Señor ciertamente era así. Y ese es nuestro deber también. Alabado Dios. El llamado que hizo Dios a Moisés cuando tenía 80 años. Santo. Es importante en la Biblia. Moisés llegó a ser el tercer hombre a quien Dios llamó dos veces por su nombre. ¿Por qué el tercero? Aquí en la pizarra tengo los primeros dos. Si usted tiene un cell phone, después lo coge y le da un. El primero fue ¿quién? Y el próximo, alabado Dios. Hay 7 total que se mencionan en la palabra que llaman 2 veces por su nombre. Los otros están ahí. Uno de ellos lo mencionó el pastor, que era Marta. Alabado Dios. También, ¿quién más dice ahí, hermano Darío? Simón. Saulo. Amén. Aleluya. Ahí están todos, amados. Si ustedes lo quieren escribir, van a estar ahí arriba. Alabado Dios. Desde aquel encuentro con Dios en el monte Horeb nunca fue el mismo. Y usted sabe, igual que yo, que cuando nosotros venimos al Señor, alabado Dios, ese impacto que ocurrió, alabado Dios, nosotros no quedamos igual. O no debemos quedar igual. Porque cuando llegamos al pie de aquella cruz, aleluya, tenemos que ser transformados. Debemos ser diferentes, aleluya. Lo mismo que ocurrió con este hombre. Dispuso su vida por los siguientes 40 años para liderar al pueblo de Israel desde la salida de Egipto hasta llegar a la frontera de la tierra prometida. En la presente lección aprenderemos que no podemos servir a Dios en nuestra manera, sino conforme a la misión específica que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una misión específica. También nos quedará claro que a veces Dios llama a su siervo en respuesta al clamor de su pueblo que padece alguna necesidad. Tal vez el caso de Moisés, alabado Dios, pues el Señor lo llamó debido al clamor de su pueblo que estaba oprimido en Egipto.
Consuelo nos trae, alabado, a nosotros los creyentes, saber que cuando nosotros clamamos a Dios en nuestra angustia, Él responde y provee la manera de darnos la salida, amado. Y finalmente de aquí vamos a aprender todos que cuando Dios nos llama a servirle, nos da la unción que necesitamos para hacer frente al enemigo y cumplir la tarea encomendada. Alabado Dios. La primera parte, amado, dice, Dios apareció a Moisés en las llamas del fuego de la zarza. Ya le expliqué dónde quedaba Oré, alabado Dios. Esto del ángel de Jehová, alguien que me diga, ¿qué es eso del ángel de Jehová? Aquí se habla mucho. Es una teofanía, ¿verdad? ¿Y habla de quién? Amén. Algunos dicen que es Jesús, otros dicen que Dios es Dios. Aleluya. Sabemos que el ángel de Jehová es Dios mismo, que se le aparece, aleluya, a diferentes personajes en la Biblia. Aleluya. Sabemos que a muchos se les ha aparecido el ángel de Jehová. Gloria a Dios. El inciso A dice, el ángel se apareció a Moisés en el monte Oré. Este monte es bien significativo, no tan solamente para el pueblo de Israel, debería ser especialmente para nosotros también. Alabado Dios. Es cuando aprendemos aquí, es una de las veces que Dios habla audible a un hombre. Aleluya. Y como digo, por milenios se está hablando de esto y nosotros podemos llenarnos de esa fe y esa esperanza que así como Él habló directamente con Moisés, Él habla con nosotros también. Solamente tenemos que tener, mire, ese oído clarito. Versículo 1, como leímos, amados, resalta que Moisés era pastor de ovejas. Y es curioso ver que así como él apacentaba la oveja de su suegro por el desierto, así mismo iba a ser con el pueblo de Israel. O sea que Dios escoge a los hombres que tienen dones y talentos para poderle también hacerlo para la obra de Él. Alabado Dios, para el enriquecimiento de la obra de Dios. Alabado Dios. Mi alma te alaba. Así mismo Dios lo hace con cada uno de nosotros, amado. Así como Pedro y Andrés eran pescadores y Jesús le dijo que sígueme que va a ser ¿qué? Pescadores de hombres. Oreb es un nombre alternativo para ¿qué habíamos dicho? El monte Sinaí. Alabado Dios. Y también se le llama monte de Dios. Allí Dios se manifestó a su pueblo para darle ¿qué? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Para darle ¿qué? La ley, ¿verdad que sí? Los 10 mandamientos, dice el hermano Ángel. Alabado Dios. Nosotros debemos apreciar, ¿verdad?, estas manifestaciones de Dios y tener esa actitud de reverencia ante su presencia. Versículo 2 da la identidad de aquel ángel. Primero dice el ángel de Jehová y en el versículo 2 dice que era ¿quién? Que era Dios mismo, ¿verdad que sí? Que estaba hablando con Moisés. El ángel de Jehová es una manifestación visible del Hijo Eterno, como estaba diciendo nuestro hermano Darío. ¿Por qué? Dice que, para que lo comprendamos un poquito mejor, dice aquí el escritor, que en 1 Corintios 10:4 dice que Cristo mismo seguía a los hijos de Israel a manera de roca espiritual. Por lo tanto, probablemente, por eso es que dice probablemente, pero sabemos que el ángel de Jehová es Dios. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, ¿verdad? Tres en uno. Alabado Dios. Sabemos que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Pero las manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento no son parte de su encarnación, sino teofanías, o sea, manifestaciones sobrenaturales de Dios en forma visible. Teofanías. Acuérdense de esa palabra. Eso se va a oír mucho aquí. Teofanías. Dios, el punto número 3, se manifestó a Moisés en una llama de fuego en medio de la zarza. Dios es conocido como fuego consumidor en Deuteronomio 4:24. Por tanto, es propio de su naturaleza aparecer en medio de fuego. En donde quiera que hablamos de Jehová Dios, es fuego. Aquel profeta clamó y que descendió de allá arriba. Fue fuego, ¿verdad que sí? Y casi todos los profetas que
cuando hablan del Señor, que aparece como ¿qué? Como una llama de fuego, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Debemos tomar esta identidad divina como un incentivo para servirle al Señor y agradar con temor y reverencia. Lo que a muchos, alabado Dios, como que carece hoy en día. Se le ha perdido esa reverencia ante Dios. Dice que estas salsas eran comunes en aquellas regiones. La salsa ardiente nos va a permitir aprender que el mismo Moisés, siendo terrenal y aparentemente inepto por su hablar torpe, sería usado para la gloria de Dios. Igualmente, el pueblo de Israel estaba como seco por la esclavitud egipcia, pero aún así será instrumento de la gloria de Dios al mundo. ¿Por qué? Porque Dios iba a sacar a este pueblo de allí, y como ustedes escuchan desde el principio, Dios dice, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, era el pueblo de Él. Todavía hoy en día es su pueblo, alabado Dios, por el cual nosotros tenemos que clamar por ellos también. Es nuestra responsabilidad de clamar y pedir por el pueblo de Israel. Pero era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el que Él había hablado al patriarca Abraham, aleluya, el que le había prometido que de su descendencia, aleluya, iba a haber una grande muchedumbre, aleluya. Cristian, pásamele esto a la hermana Dori, por favor, antes de que ella, con permiso, amado. Aquel patriarca, Dios le había prometido. ¿Y a quién más le había prometido? ¿Quién es el hijo de Abraham? Isaac. Isaac. ¿Y quién era el otro hijo después de ese, que era el de la promesa? Porque había un gemelo. A Jacob. Lo cogí fuera del sitio, ¿verdad que sí? Está todo el mundo abriendo los ojos. Mire, era la promesa. Él dijo que él era el padre de quién, el Dios de quién, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿El Dios de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora esto se va a cumplir. Dios está hablando con Moisés, y ahora todo este cumplimiento que él había ya dicho, alabado Dios, que ya había dicho a Abraham que iba a suceder. Si usted lee la historia, alabado Dios, de aquello que sucedió, Dios mismo le dijo que ese pueblo, que de su descendencia, su pueblo, iba a estar, y le dio hasta los años y todo de cuánto iba a estar allí. Y se cumplió al pie de la letra. Alabado Dios. Dios llamó a Moisés 2 veces por su nombre. Dice que el versículo 3 nos habla de esto. Moisés quería ir a ver aquella visión, porque era de asombro. Usted sabe que en el desierto, y esto las personas, los hermanos que han ido a la guerra, los hermanos que saben de áreas desérticas, sabemos, alabado Dios, que eso está a donde quiera. Uno ve un árbol, algo está encendido, y a lo mejor es más que la salsa allá se enciende así, alabado Dios. Pero la cosa de notar era que aquella salsa no se consumía. A ver si a usted no le iba a dar la entrada curiosidad o no. Usted se imagina él paseándose así. Vamos a la imaginación. Él está paseándose así, ¿verdad? Y toda aquella. Y él se para de momento así y dice, mira, para allá. ¿Tú ves eso que está ahí a una de lo único que yo me imagino que la abuela hizo. Dice, pues vamos para allá, déjame ir para allá a ver lo que. Porque trae curiosidad, no se está quemando. Ahora está llena de fuego, está encendida, pero no se consumía. A usted no le va a interesar ir para allá, ¿verdad que sí? A mí sí. Si venga, si no se está consumiendo, ¿por qué no se están consumiendo? Si esto aquí siempre está, a cada rato se está encendiendo todo. Entra curiosidad a uno, pues Moisés fue para allá a averiguar. O a consultar, no a averiguar, a consultar por qué era que no se consumía. Vamos a usar las palabras apropiadas, alabado Dios. Fue allá a indagar, y nos sirve a nosotros, ¿verdad?, para que seamos más sensibles a las manifestaciones del Señor.
Muchas veces el Señor se está moviendo. Muchas veces el Señor está haciendo. Muchas veces Dios está hablando. Muchas veces Él se está paseando en medio de su pueblo. Y hay 2 o 3 que están ahí metidos en esa manifestación. Pero hay otros que están... La salsa ardiendo acá y ellos mirando para allá, para el otro lado. El fuego y la manifestación de Dios aquí toda llena y pensando en pajaritos preñados. Que si dejé la cocina, dejé aquello, que lo otro, cuando yo salga voy para la Walmart, que voy para allá y voy. Hombre, no. Hay que ser más sensible, aleluya, a estas manifestaciones. Hay muchos apostasías, como el pastor ha estado diciendo, y nosotros en todos los estudios que hemos estado dando en estos últimos días, alabado Dios, hay mucha apostasía, mucha indiferencia espiritual, alabado, dentro de todo esto, ¿verdad?, que se llama mundo. Por eso hay que tener la actitud correcta nosotros como cristianos, de inquirirle en aquello que ya Dios nos ha mostrado en su palabra como orden en el Señor. Punto número 2. El versículo 4 deja oír, aleluya, la voz divina de en medio de la salsa al comenzar a darle a Moisés las condiciones, alabado Dios, bajo las cuales él podía entrar. Porque podemos ver que hay unas condiciones, alabado Dios, para nosotros podernos acercar a Dios. Se las dio a Moisés. Y vamos a ver lo que dice aquí. Dice, inferimos en Juan 3:3, que al nacer de nuevo nuestros ojos son abiertos al reino de Dios, pero mediante, o a medida que permanecemos en la fe, los ojos del entendimiento son alumbrados para comprender mejor lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y sabemos que, como dice en Mateo 5:8, que los limpios de corazón verán a Dios. La voz divina de Dios habló con Moisés, y eso queda claro y no hay duda de ello. Y lo hizo de en medio de la salsa. Podemos entender de que Dios mismo fue quien se manifestó a su siervo. Lo dice la palabra y la palabra es infalible. Alabado Dios. Sin duda, la manera como Dios llamó a Moisés fue una de las maneras más preciosas que aparece en la palabra de Dios. Alabado Dios. Él llamó 2 veces a Moisés. Cuando Dios pronunció el nombre de su siervo en la Biblia, eso marcó su vida para siempre. Como habíamos dicho, es que Dios hace marca, deja huellas. Cuando llama a uno, aleluya, por nuestro nombre, alabado Dios, tiene que dejar una marca. Y créame que cuando Dios llama a uno, el respaldo de Dios va con uno. No importa lo que otros le digan, Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Los que sirven al Señor deben estar seguros que en verdad lo hacen porque Dios lo ha llamado. Hay muchos llamados o llamados, pero hay pocos llamados. Cuando son llamados, Dios respalda. Alabado Dios. Eso es un chiste puertorriqueño, pero aquí el que no es, cuando Dios llama, Dios respalda. No importa que fulano o mengano diga, cuando Dios llama, Dios respalda. Y va a haber evidencia de ello. Alabado Dios. Bendito Dios. Qué lindo Jesús. El llamado doble del nombre de Moisés dejó ver a través de su carrera ministerial. Que el Dios que había llamado para manifestar su gloria a Israel. Aleluya. Y eso mismo pasa a nosotros. Cuando a cada obrero del Señor debe ser responsable de no levantar su propio, que muchas vemos por ahí exaltándose ellos mismos, y yo, y dice que antes de la caída viene ¿qué? La altivez. Y los altivos, Dios los mira ¿de qué? De lejito. Alabado Dios. Sin embargo, aquel siervo, aquel hombre que fue príncipe de Egipto, aquel hombre que fue enseñado en los mejores maestros, aleluya, sabía
geografía, sabía de tesorería, sabía de guerra, sabía de geografía, muchos lenguajes. Tuvo que ir al desierto por 40 años para ser más humilde, para humillarse, para poder estar en el momento, aleluya, de la gracia de Dios. En ese momento fue que Dios lo llamó. En ese momento es que Dios llama. Ya Dios lo había separado, pero era el momento perfecto de Dios cuando lo está llamando. Y este hombre dijo, ¡hey! Aquí estamos. No, él dijo que heme aquí. Con esa sencillez, heme aquí. Y todo siervo y sierva de Dios debe hacer lo mismo. Dios lo llamó, heme aquí. Hágase de su voluntad. Preguntas, dudas, comentarios. La pastora, alabado Dios. Sé que estaba pendiente ahí. Yo digo, Moisés fue llamado desde bebé, Yes. porque si no, lo hubieran matado. Amén. ¿Dónde se crió? ¿Quién lo cogió? La hija de Faraón. ¿A dónde fue cuando Dios lo llamó? Amén. Gracias, pastora. Hermano Juan. Hay un punto también que Dios permite que pasen ciertas cosas por un propósito. En el caso de la vida de Moisés, Dios permitió esto porque ya de antemano sabía que ese era el que iba a sacar al pueblo de Israel del cautiverio. Pero primero tenía que hacerlo pasar por el proceso para entonces poderlo llamar a capítulo, no a capítulo, sino llamarlo al encuentro, porque fue más bien un encuentro que tuvo Moisés con el Dios Todopoderoso en la zarza. Y entonces ahí es donde vemos lo que tú acabaste de explicar hace unos minutos atrás, que en ese mismo proceso de la altivez y de todo lo que él aprendió en casa de Faraón, asimismo también tuvo que esperar el proceso de Dios para que cuando entonces él fuera a la presencia del Señor, fuera humilde. Amén. Gracias, hermano Juan. Mire, ahora vamos a estar hablando, en la segunda parte, Dios se reveló a Moisés como el redentor de su pueblo. El inciso A habla, a Moisés le fue revelado el carácter santo de Dios, y el inciso B, Dios descendió para librar a su pueblo y llevarlo a Canaán. Dice que Dios se mostró a Moisés, como estábamos hablando. Inicialmente sabemos que Dios le da una pauta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a resumirlo porque ya el tiempo avanza. Moisés va curioso, ¿verdad?, a buscar qué es lo que está sucediendo ahí. Pero cuando él se está acercando, Dios le dice que Detente. Se Detente y quitando el calzado porque en el lugar que él pisa, santo es. ok, cuando él tiene esa interacción, ¿verdad? Esa comunicación. Se impactó, ¿verdad que sí? Que le hablara directamente. Ahora, tras que se está quemando y no se está consumiendo, ahora me está hablando. ¿Y qué uno va a hacer? Yo me imagino que él se petrificó, porque la voz de Dios es una voz peculiar, es una voz que tiene autoridad, es una voz que penetra a lo más profundo del ser de uno, que uno no tiene respuesta de uno poder, solamente puede decir lo que él dijo. Heme aquí. Esa es la palabra de Dios, alabado Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos. Él le dio una pauta, le dijo, quítate el calzado del pie, porque donde tú estás pisando, santo es. No era que aquel monte era santo, sino que el santo de Israel, el Dios santo nuestro, aleluya, estaba en aquel lugar, alabado Dios. Porque es lo mismo que se ve en la casa del Señor. Me tomaste las palabras. Perdón. Eso mismo, segundo la moción. Dios está en medio nuestro. Y nosotros debemos actuar de la misma manera que actuó Moisés. El pastor, alabado Dios, y yo le pido disculpas porque, y a ustedes también, porque yo también fui uno de los que estaban pasa y pasa, alabado Dios, y cuando me percaté ya eran las 7 y algo.
Yo le pido disculpas a mi pastor, le pido disculpas a ustedes también. La hora de oración es una hora para nosotros comunicarnos con Dios. Hay que tener reverencia, hay que tener alabado Dios, este mismo sentir que tenía este siervo. Él se impactó, escuchó la voz del Señor, se humilló, se tapó, porque él sabía que el que estaba hablando con él era lo que hacía santo aquel lugar, alabado Dios. Aquel que estremeció hasta los huesos, aleluya, lo más íntimo de su ser, que le estaba hablando y a lo mejor le estaba hasta temblando el corazón. Ese es el Dios santo que estaba en aquel lugar. Y lo llama y le da las pautas y le dice: no pises aquí porque es santo. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Le dice, ¿verdad? Le dice: yo he escuchado, alabado Dios, he escuchado a mi pueblo, pero antes de eso, ¿qué le dice? Que él es el Dios de quién? De Abraham y de Jacob. ¿Haciendo qué? ¿Énfasis en qué? En la promesa. Alabado Dios. Gracias, hermano Darío. ¿Cuál promesa, amado? La promesa de Abraham decía de la descendencia, ¿verdad? Yeah. All right. Gracias, hermano Cristian. Lo mismo que estábamos diciendo. Dios ahora habla con Moisés. ¿Ok? Dios habla con Moisés y le deja saber que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A tres que él le había dado ya la promesa, que no se había olvidado, porque muchas veces pensamos que Dios se olvida, pero Dios no se olvida de sus promesas. Dios le prometió algo, Dios me prometió algo, Él lo va a cumplir. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él, que es el perfecto tiempo. Alabado Dios, aleluya. Y podemos ver la mano poderosa de Dios, alabado Dios. ¿Para qué? La fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Así como Él le había dicho al mismo Abraham que su descendencia iba a sufrir la angustia, persecuciones, iban a estar abatidos. Mire, si usted lee ese capítulo donde Dios le está hablando a Moisés, es bien fuerte, oyó, es bien fuerte, alabado Dios. Pero Él se lo dijo para que cuando se cumpliera, ya estaban sobreavisados, alabado Dios, que nadie puede decir: adiós, ¿de dónde salió esta esclavitud? A mí nadie me dijo eso. No, ya Dios se lo había advertido. Alabado Dios. ¿Cuántos se gozan, amados? Qué bueno que podemos servir a un Dios vivo, alabado Dios. Los que servimos al Señor debemos tener una experiencia clara de salvación y anhelar crecer en la revelación del Señor a través de la palabra de Dios. Él cubrió, dice, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. Por eso es importante que nosotros nos humillemos, no tan solamente de postura, sino de corazón también. Alabado Dios. Dios ahora escucha y le dice a Moisés que escuchó el clamor de su pueblo, ¿verdad que sí? Y que él mismo descendió. Ema Salaya Leia. Por eso fue que él estaba hablando de aquel arbusto, de aquella salsa. Él dice que él descendió porque escuchó el clamor de su pueblo, que le llegó hasta su trono santo. Y él descendió directamente él mismo a tomar carta sobre el asunto. Pero ¿a quién él vio? Él iba a hacer su parte, pero ¿qué él iba a hacer? Iba a enviar a su caudillo, que de hecho, si podemos ponernos tanto Moisés, hay unos términos que se llaman antitipo y tipo. Antitipo no que sea contrario, sino que antes del tipo. Él era antitipo de Cristo, como caudillo, de sacar y liberar a aquel pueblo, aleluya, es lo mismo que con la iglesia, pero eso es otro estudio, alabado Dios. Ahora, Dios le habla a Moisés sobre su omnisciencia al haberle dicho esto, ¿entiendes? De que él ha escuchado la aflicción, ha visto lo que le está sucediendo al pueblo. Y ahora, él dice que él descendió, él mismo, y va a ir allá. Pero él no va a ir, él va a enviar a su caudillo, a Moisés. Y muchas veces Dios nos va a usar a usted, nos va a usar a mí, para poder ir a hacer el propósito de él. Así que si Dios lo llamó
a usted o me llama a mí a hacer algo, mire, seamos obedientes y seamos reverentes a Él y a su voz y hagamos lo que Él nos dice. Porque cuando, como había dicho al principio, al que Dios envía, ¿Dios qué? Capacita y qué más. Y respalda, ¿verdad que sí? No los va a dejar solos. Nunca los va a dejar solos. Alabado Dios. Siempre va a tener cuidado de nosotros. Y Él no tan solamente se iba a dar por sacar a su pueblo de la esclavitud, sino que iba a lidiar también con aquella gente que le estaba haciendo la vida imposible a ellos. Y sabemos la historia de cómo Dios trató con aquel pueblo maligno, alabado Dios. Tanto así que le envió ¿qué? Gracias, hermano Darío. 10 plagas. No dejen por hermano Darío contestar solo, amado. Come on. Viene. Alabado Dios. Yo voy a usted, hermano Darío. Sigue contestando. Ese es el que se va a ganar el premio. Sí, sí, sí. Dice que la ira de Dios descendió allí. ¿Qué pasó? Las 10 plagas, como dijo el hermano Darío. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, paga. Decía la palabra de Dios a cada cual por sus obras, ¿verdad que sí? Aquella gente le hicieron la vida de cuadrito, le esclavizaron al pueblo de Dios. Pero guess what? Dios toma carta sobre el asunto. Dice que la Biblia dice que la ira de Dios es contra de los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dice el Salmo 34, 16. Alabado Dios. Dios también, así como fue y descendió para librarlo de la opresión, alabado Dios, visitando a su pueblo. Dios también prometió llevar al pueblo ¿a dónde? A una tierra que ¿qué? ¿Y qué más era? ¿Qué era qué? Ancha. Era bonita, era buena. Y había mucha gente allí que no era, que estaban viviendo allí, pero aquello era prestado. Porque aquella tierra ya estaba desde antes de los tiempos, aquello era para el pueblo de Israel. Ya Dios está, esa hermana Iris. Estamos lá, yes. Estaba ya prometido y lo que papá te prometió es tuyo. Amasale aquí, amasoa. El enemigo te lo puede tratar de quitar, pero no te lo puede quitar porque es prometido de parte de papá. Por eso es que debemos confiar en esas promesas de que Él lo que promete cumple. Y Dios prometió estar con Moisés en el cumplimiento de esa misión. ¿Por qué? Porque el que Dios llama, Dios capacita y Dios respalda. El que Dios llama, amén. Dice que el Señor, como habíamos dicho, Él había estado atento de lo que el pueblo estaba clamando. Y es sensible a este clamor de los hijos de Israel. Así también con nosotros, amados. No nos cansemos. Usted clame a Dios. Clame a Dios. Clame a Dios. Dice que todo lo que pidamos, pídalo con fe. Pídalo de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a sus mandamientos. Pídalo con fe. Todo lo que se pida en el nombre de Jesús al Padre, Él lo dará, pero tiene que estar conforme a su palabra. Créame, usted tiene que orar de acuerdo a la palabra de Dios y Él lo va a cumplir. Él escucha su petición, su oración. Mi oración, Él está atento. Dice que Él inclina sus oídos a la oración, de cada uno de nosotros. A lo mejor nos cansamos, tal vez flaqueamos, pero no podemos flaquear. Este pueblo por 430 años estuvo llorando y clamando a Dios y parecía ya imposible, como que no iba a suceder nada, pero Dios lo que promete cumple. Como decía el hermano Juan, alabado Dios, había un propósito, había un tiempo específico para que Dios obrara. No es que Dios se había olvidado de ellos, alabado Dios. Porque si se hubiera olvidado de ellos, lo hubieran exterminado. Hello, ¿verdad que sí? No hubiera existido ni uno. Pero Dios en su amor y su misericordia,
ellos se propagaron y se multiplicaron. Y por más que trataron, volvieron y se multiplicaron. Mataron a aquellos niños. ¿Usted cree que eso le hicieron una hendedura a la población hebrea? Ellos se siguieron multiplicando. Por el amor y la misericordia de Dios, este pueblo siguió creciendo. Tanto así que cuando salió victorioso, salieron ricos, victoriosos y salieron en gran número. Alabado Dios. Dios estaba con ellos. Clamaron y clamaron y clamaron y Dios escuchó su clamor. No importa cuánto tiempo pase, amado, usted no se rinda. Siga pidiendo con fe. Siga ferviente en esa oración que Dios lo está escuchando. Dios escucha nuestras oraciones. Alabado Dios. Hable con Él. Así de tú a tú. Con reverencia, pero de tú a tú. O de usted, si usted se siente más cómodo diciéndolo usted, hable de usted. Pero Él está atento a su oración y a mi oración. Muchas veces nos desesperamos. Pero aguante un poco más, como dice la palabra. Confíe en el Señor que Dios en su tiempo perfecto lo va a hacer. Ese pueblo era escogido, igual que nosotros somos escogidos, alabado Dios. Era algo especial. Acuérdese, había otro personaje en la Biblia, alabado sea el Señor, que se llamaba Cornelio. Y aquel hombre, alabado Dios, clamó a Dios. Y no lo escuchó Dios, que mandó a buscar a Pedro. Y allí mismo fue Pedro y está, ¿verdad? Le explicó de las grandezas del Señor. Y aquella familia completa cayó bautizado en el Espíritu Santo. Ese mismo momento. ¿Cómo Dios no va a escuchar si Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente? Lo que pasa es que nosotros lo encajonamos. Lo ponemos así de chiquito. Pero mi Dios es infinito. Y es más grande que todo el universo. Y es más brillante que todas las estrellas y todos los soles y todas las constelaciones, todas puestas juntas. Mi Dios es grande, alabado Dios, y es majestuoso. Moisés le dijo lo mismo que le dijo a Jeremías. ¿Quién soy yo? Jeremías le dijo, ay Dios, yo soy niño. ¿Y qué le dijo el Señor a Jeremías? Tú, a lo que yo te envíe, tú vas a decir, ¿verdad que sí? A Moisés le dijo lo mismo, tú vas a ir. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que él le dijo, y si me preguntan qué, él le dice, I am that I am. Les dirá, yo soy, te ha enviado. Alabado Dios. Lo mismo que le dijo a Moisés. Moisés le hace la pregunta. Sí. I am that I am. Yo soy el que soy. Yo soy, te ha enviado. Alabado Dios. Aquella manifestación, para irnos a las preguntas, amado. Como dije anteriormente, aquella manifestación gloriosa de Dios, con este hombre en aquel sitio llamado Urem, todavía milenios han pasado y nosotros todavía estamos orando de aquella presencia de Dios en aquel lugar. Dios hizo un impacto en aquel hombre, hizo un impacto en su ministerio, estaba mano a mano con él, estuvo siempre pendiente de él, nunca lo dejó, siempre estaba con él, siempre lo sostuvo, alabado Dios, porque cuando Dios llama, vuelvo y lo digo, cuando Dios llama capacita y él respalda, alabado Dios. Y si Dios, aleluya, lo ha llamado a usted y a mí es porque Él nos ha capacitado para ir a hacer su encomienda, para el enriquecimiento de la obra y de alabado Dios, del reino de los cielos. No se tenga en poco, amado, amada, no se tenga en poco. Dios usa los talentos, usa lo que Dios le ha dado natamente y también lo transforma y lo capacita de maneras especiales para que usted pueda ser productivo en la obra de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso mismo hizo con este hombre y eso mismo hará con cada uno de vosotros, amado. Yo sé que usted también tuvo un impacto, tuvo un encuentro con el Dios
de aquella salsa de una manera especial, porque con este hombre fue así, pero con cada uno de nosotros fue distinto. Apreciemos ese momento, acordémonos de ese momento que Dios impactó su vida, alabado Dios, y úselo como testimonio vivo para poder dar alabado a aquellas vidas que no tienen a Cristo, para que ellos también puedan ver al Señor y puedan escuchar y ver y sentir y todas las dulces caricias de este Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, aleluya, y cada uno de vosotros, aleluya, que vive en nosotros y va con nosotros todos los días. Alabado Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Podemos ver aquí la primera pregunta: ¿con qué otro nombre se conoce a Jetro, el suegro de Moisés? ¿Cómo se llama otro nombre que se le dio a Jetro? ¿Cómo? Ok. Usted sabe que la hermana Ramonita nos dio un la también el domingo. Hay otro nombre también, si usted no lo conoce, está en Números 10:29 y en Jueces 4:10. También se es conocido como Jehová o Jehová. Alabado Dios. Número 2, eso es para que lo escriban por ahí, para que eso, gracias hermana Ramonita. El hermano Juan quiere que lo escriba otra vez. También es conocido como Jehová, H-O-B-A-B. Está en Números capítulo 10, versículo 29 y Jueces 4:11. Alabado Dios. Pregunta número 2. ¿A quiénes otros dos el Señor llamó 2 veces por su nombre antes que Moisés? Abraham y a Jacob, que los llamó 2 veces por su nombre. Antes de él fue Abraham en Génesis 22 y a Jacob en Génesis 46:2. Alabado Dios. ¿Con qué se relaciona el hecho que Dios sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Amén. Número 4. Aquí, tremenda respuesta de ustedes. El expositor dice otra cosa, pero también es válida. Aquí dice que Cristo lo relacionó con la resurrección de los muertos en Mateo 22, 31 y 32. Pero eso también, lo de la promesa. Número 4. ¿Qué significa que los hijos de Israel fueran llamados por Dios como mi pueblo? ¿Qué significa eso? Acabamos de decir, si es mi pueblo, es que Él los escogió. Y ahora tenía que, los tenía, ¿verdad?, con el cuidado, como una gallina con los polluelos, ¿verdad? Alabado Dios. Oye, usted está amolado hoy. Dice, ¿cómo debe ser la conducta de aquellos que han sido libertados de sus pecados? Nosotros creyentes debemos estar ¿qué? ¿Y vamos a seguir haciendo lo mismo? No, ¿verdad que no? Tenemos que ¿qué? Renunciar a aquello, ¿verdad? Como estamos, y agradar ¿a quién? A Dios. Mira, usted tiene el expositor ahora de hacer la tercera clase, que está deliciosa. Está deliciosa. Dios le bendiga, Dios le guarde y le cuide. Alabado Dios. Aquí, déjeme limpiar esto. Dejamos. Ay, mire por ahí, santo. Dios te reprenda. Oído. Ahorita está. Amado y amada que nos están viendo, no se pierda la próxima clase, que es la vara de Aarón, reperdición. Dios le bendiga, Dios le guarde. Déjeme limpiar esto aquí, amado, y el pastor con vosotros. Glory to your name, aleluya. Alabado Dios. Alabado Dios.
José, el Señor. A Dios sea la gloria, damos gracias a Dios. Gracias al hermano José por la presentación. Alabado Dios, la exposición de este estudio bíblico en esta noche. A Dios damos la gloria y la honra. Alabado Dios, mientras José cubría estos puntos, especialmente este último punto cuando hablamos, cuando el Señor del cuidado de Dios, porque llamó al pueblo, pueblo mío, alabado Dios, en el libro de Oseas, en el capítulo 1 y el capítulo número 2, Dios le daba un título al pueblo de Israel. Lo Ami, decía no pueblo mío, mas sin embargo luego lo llamó Ami, alabado Dios, pueblo mío, alabado sea el Señor. Y algo, una referencia que sucedió en el monte Horeb, alabado Dios, parece que los hombres aprenden un poquito. Elías tuvo un encuentro con el Señor en el monte Horeb cuando se fue a esconder en aquella cueva, alabado Dios, y recita la preciosa palabra del Señor, que Jehová se manifestó de una forma bien extraña allí. Dice que pasó un viento bien fuerte que rompía los montes, quebrantaba los montes y las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Luego tras el viento pasó un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego adelante pasó un gran fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Mas sin embargo, en un silbo apacible, versículo 13 del capítulo 19, dice, alabado Dios, que lo oyó Elías y se cubrió su rostro. Cuando Moisés oyó que era Dios, se cubrió su rostro. Que bueno, por eso cuando usted o yo oramos, nos inclinamos. Ustedes han visto cuando se mata un cabrito. ¿Qué hace el cabrito, hermano Darío? Baja la cabeza. Como cordero, dice la Biblia, fui molado, llevado al matadero. Por eso lo decía el hermano José, cuando los hombres se exaltan, ellos inclinamos nuestra cabeza, nos alabado Dios, porque sabemos que estamos ante la presencia divina del gran rey y que lo describe lo que era, lo que vino a ser Cristo, alabado Dios, fue manifestado en la vida de Moisés en el Antiguo Testamento, alabado Dios. Lo único, alabado Dios, la historia triste y el final de Moisés, que no pudo llevar a aquel pueblo, alabado Dios, ni entrar a aquella tierra prometida por un pequeño error. El Eclesiastés habla de los errores que los hombres podemos cometer, hermanos, que nos pueden costar. Por eso es que tenemos que estar siempre atentos. Le damos gracias al Señor, clamamos a Dios que Dios le continúe bendiciendo una vez más y le hicimos la invitación para que se conecte con nosotros este próximo jueves a las 7 de la noche. Comenzamos a las 7, alabado Dios. Tenemos el servicio de la sociedad de niños, generación de vencedores. Nosotros decimos siempre el servicio de los más grandes en este lugar, que yo sé que usted se va a gozar. Que Dios les continúe